La ruta del periódico hacia la nada. La desaparición de Johnny Gosch. El 5 de septiembre de 1982, en el tranquilo suburbio de West Des Moines, Iowa, Johnny Gosch, de 12 años, desapareció sin dejar rastro. Su caso se convertiría en uno de los más infames de personas desaparecidas en la historia de Estados Unidos, dando lugar a décadas de investigaciones, teorías conspirativas e incluso cambios en la forma de manejar los casos de niños desaparecidos. Johnny era repartidor de periódicos para el Des Moines Register. Aquella fatídica mañana de domingo, se despertó a las 6 de la mañana para comenzar su ruta habitual, lo que era más temprano de lo normal, ya que los periódicos del domingo eran más grandes y tardaban más en entregar. El padre de Johnny, John Gosch Sr., solía acompañarlo los domingos debido a la temprana hora. Pero aquella mañana Johnny salió de casa sin despertar a su padre, tal como se había planeado. Cuando Johnny no regresó en su horario acostumbrado, sus padres comenzaron a preocuparse. A las 7:45 de la mañana recibieron llamadas de vecinos que se quejaban de no haber recibido sus periódicos. Alarmado, John Gosch Sr. recorrió la ruta de su hijo y encontró el carrito de Johnny, aún lleno de periódicos, a solo 2 cuadras de su casa. La familia Gosch denunció inmediatamente la desaparición de Johnny al Departamento de Policía de West Des Moines. Sin embargo, la respuesta inicial de las autoridades fue tibia. En ese entonces, el protocolo dictaba esperar 72 horas antes de declarar a un niño como desaparecido, asumiendo que la mayoría eran fugitivos que regresarían a casa. Este retraso en actuar frustró a la familia Gosch y, más tarde, se convertiría en un punto de controversia en la investigación. Noreen Gosch, la madre de Johnny, ha sostenido de manera constante que la policía tardó en responder. No tomaron la desaparición lo suficientemente en serio durante esas horas cruciales, afirma. A medida que se difundían las noticias, los testigos empezaron a presentarse. Se reportó que vieron a Johnny conversando con un hombre que conducía un Ford Fairmont azul, alrededor de las 6 a.m., quien le había pedido direcciones antes de marcharse. Aunque estos avistamientos fueron comunicados a la policía, no se investigaron de inmediato por la clasificación inicial de Johnny como un fugitivo. La comunidad se unió en apoyo a la familia Gosch. Cientos de voluntarios se sumaron a la búsqueda, recorriendo la zona en busca de cualquier señal de Johnny. Se distribuyeron carteles con su foto, y el caso recibió gran atención mediática. Johnny se convirtió en uno de los primeros niños desaparecidos en tener su imagen impresa en cartones de leche, una práctica que se popularizó en los años posteriores a su desaparición. Con el paso de las semanas y sin rastro de Johnny, la investigación comenzó a tomar giros extraños. Noreen Gosch, frustrada por lo que percibía como inacción de la policía local, empezó a investigar por su cuenta. Contrató detectives privados y siguió pistas personalmente. En los años siguientes a la desaparición, Noreen hizo varias afirmaciones sorprendentes. Aseguró que Johnny había regresado brevemente a casa en 1997, ya con 27 años, acompañado por un hombre no identificado. Según ella, Johnny le contó que había escapado de una red de tráfico de menores, pero que seguía en peligro, para luego volver a irse. Esta afirmación nunca se ha confirmado, y John Gosch Sr. ha declarado que no cree que eso haya sucedido. Noreen también afirmó haber recibido fotografías por correo que mostraban a un niño, al que identificaba como Johnny, atado junto a otros chicos. Estas imágenes fueron entregadas a la policía, pero tras investigarlas, concluyeron que no se trataba de Johnny, alegando que habían sido tomadas en los años 70 y ya habían sido analizadas en Florida antes de su desaparición. El caso dio otro giro bizarro cuando un hombre llamado Paul Bonacci, que cumplía condena por asalto a menores, afirmó en 1989 haber estado involucrado en el secuestro de Johnny. Bonacci aseguró que Johnny había sido raptado por una red de tráfico de menores y ofreció detalles sobre el supuesto secuestro y su cautiverio. Sin embargo,
Los investigadores encontraron inconsistencias significativas en su relato, y Bonacci nunca fue imputado en relación con la desaparición de Johnny. Con el tiempo, el caso Ghosh se ha entrelazado con diversas teorías conspirativas. Algunas vinculan la desaparición de Johnny con supuestas redes de tráfico infantil de élite, encubrimientos gubernamentales e incluso con la infame red de prostitución infantil de Franklin, surgida a finales de los años 80. No obstante, ninguna de estas teorías ha sido corroborada con pruebas concluyentes. El impacto de la desaparición de Johnny trascendió su caso particular. Noreen Ghosh se convirtió en una feroz defensora de los niños desaparecidos, impulsando cambios en el manejo de estos casos. Sus esfuerzos contribuyeron a la aprobación de la ley Johnny Ghosh en Iowa en 1984, que obligaba a la policía a investigar de inmediato los casos de menores desaparecidos, eliminando el periodo de espera de 72 horas a nivel nacional. El caso de Johnny, junto con otros secuestros de alto perfil de los primeros 80, llevó a importantes modificaciones en los protocolos de búsqueda. En 1984, se fundó el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, y el Centro Nacional de Información Criminal del FBI creó un archivo de personas desaparecidas, revolucionando la forma de abordar estos casos en Estados Unidos. A pesar de décadas de investigaciones, el paradero de Johnny Ghosh sigue siendo desconocido. Tanto el Departamento de Policía de West Des Moines como la División de Investigaciones Criminales de Iowa continúan clasificándolo como un caso abierto. A lo largo de los años se han reportado numerosos avistamientos de Johnny, pero ninguno ha sido confirmado. En 1992, el padre de Johnny logró que su hijo fuera declarado legalmente muerto, decisión a la que se opuso Noreen, quien sigue creyendo que Johnny está vivo. Las diferencias en este y otros aspectos del caso incluso llevaron al divorcio de la pareja. Brandon Lawson era un trabajador de campos petroleros de 26 años que vivía en San Angelo, Texas, junto a su novia de toda la vida, Lesa Lofton, y sus 3 hijos. Reconocido por su dedicación a la familia y su fuerte ética laboral, Brandon había empezado a enderezar su vida tras una dolorosa lucha contra la adicción a las drogas. La noche del 8 de agosto de 2013, la tensión en el hogar de Lawson alcanzó su punto máximo. Después de una acalorada discusión con Lesa, cuyos detalles exactos se mantienen en el misterio, alrededor de la medianoche, Brandon decidió abandonar la casa para despejarse. Le dijo a Lesa que se dirigía a la casa de su padre en Crowley, un trayecto de unos 45 minutos. Aquella cálida noche texana, se subió a su camioneta, una Ford F-150 plateada, sin que Lesa supiera que había recaído recientemente y que tenía metanfetamina en su organismo. Este dato, que más tarde se convertiría en un punto polémico durante la investigación, envolvió los hechos de esa fatídica noche en incertidumbre y especulación. Brandon tomó la ruta 277, una carretera larga y oscura que se extendía ante él como una cinta ominosa a través del corazón de Texas. Poco sabía él que ese camino familiar se transformaría en el escenario de una de las desapariciones más desconcertantes de los últimos tiempos. Aproximadamente a las 12:30 de la noche del 9 de agosto, Brandon llamó a su hermano Kyle para informar que se había quedado sin gasolina en la ruta 277, cerca de Bront, a unos 30 minutos de San Angelo. Kyle, acompañado de su novia y llevando una lata de gasolina, se puso en camino para ayudarlo. Lo que sucedió a continuación ha sido objeto de intenso escrutinio. Cerca de las 12:50 am, Brandon realizó una inquietante llamada al 91. En esa comunicación, llena de estática y frases entrecortadas, se podía percibir el pánico y la confusión de un hombre en apuros. Sin llegar a entenderse completamente, la llamada dejaba entrever que Brandon se encontraba solo en medio de un campo. Había perdido su gasolina, y además, se escuchaban menciones confusas sobre la presencia de personas que lo perseguían hacia el bosque. La llamada se interrumpió bruscamente,
y a partir de ese momento, el teléfono de Brandon dejó de funcionar. Mientras tanto, al llegar al lugar donde se hallaba la camioneta en el lado sur de la Ruta 277, ni Kyle ni su acompañante encontraron rastro alguno de Brandon. Kyle intentó comunicarse sin éxito y, cada vez más preocupado, decidió reportar la desaparición a la policía. Cuando el ayudante del sheriff, Neil, arribó al lugar alrededor de la 1:10 de la mañana, encontró la camioneta abandonada. El tanque estaba vacío y el vehículo, estacionado de manera cuidadosa, sugería que no se había dejado de forma apresurada. En su interior se hallaron el celular y la billetera de Brandon. Con los primeros rayos del amanecer iluminando el paisaje de Texas, Brandon Lawson había desaparecido sin dejar rastro, dejando tras de sí una llamada al 91 escalofriante y una serie de preguntas sin respuesta. La desaparición de Brandon dio origen a múltiples teorías, que abarcan desde explicaciones plausibles hasta las más sobrenaturales. Algunas hipótesis sugieren causas convencionales, mientras que otras se adentran en terrenos de paranoia inducida por las drogas, considerando el historial de consumo de Brandon y la presencia de metanfetamina en su organismo. Algunos investigadores creen que es posible que Brandon haya experimentado una paranoia inducida por las drogas, lo que podría explicar la confusión en su llamada al 911 y su aparente convicción de que lo estaban persiguiendo. En este escenario, Brandon podría haber huido hacia la naturaleza, sucumbiendo a los elementos o a su propio estado desorientado. Por otro lado, existe la hipótesis de un juego sucio. A pesar de la ubicación remota, algunos teorizan que Brandon se encontró con individuos peligrosos en la carretera. Su mención de haber empujado a unos sujetos y de haber sido perseguido podría indicar una confrontación que terminó en violencia. Los partidarios de esta teoría señalan la falta de evidencia física en la escena como posible señal de que el lugar fue limpiado. También se ha sugerido la posibilidad de una desaparición voluntaria. Algunos opinan que, enfrentando problemas personales y tras una recaída reciente, Brandon pudo haber optado por empezar una nueva vida en otro lugar. Sin embargo, esta teoría se considera poco probable, dada la estrecha relación que tenía con su familia y la abrupta naturaleza de su desaparición. Con el paso del tiempo y sin respuestas claras, surgieron teorías aún más inusuales, impulsadas por las inquietantes circunstancias de la desaparición de Brandon y la naturaleza críptica de su última comunicación. Abducción extraterrestre. La oscura y remota carretera, junto con el estado confundido de Brandon, han llevado a algunos a especular sobre la posible intervención de seres de otro mundo. Los defensores de esta teoría señalan la mención de luces y su evidente desorientación como posibles indicios de un encuentro de otra dimensión. Cambio interdimensional. Algunos teóricos proponen que Brandon pudo haber cruzado sin darse cuenta a otra dimensión o realidad paralela, lo que explicaría por qué, a pesar de las extensas búsquedas en el área, nunca se encontró rastro de él. Encuentro con un skinwalker. Basándose en el folclore nativo americano, otros sugieren que Brandon pudo haber tenido un encuentro con un skinwalker, una entidad cambiante conocida por habitar zonas desoladas. Su relato de ser perseguido y la repentina desaparición son citados como evidencia a favor de esta teoría. Desliz temporal. Una teoría marginal sugiere que Brandon pudo haber experimentado un salto en el tiempo, encontrándose repentinamente en otra época. Quienes defienden esta idea se refieren a casos de anomalías temporales, en otros casos de personas desaparecidas. Fenómeno de las luces fantasma. Texas es conocido por sus Mara Lights, misteriosas esferas luminosas reportadas en el desierto. Algunos especulan que Brandon pudo haber encontrado un fenómeno similar, lo que habría contribuido a su desorientación y posterior desaparición. Conspiración gubernamental. Dada la cercanía de instalaciones militares en Texas, algunos han propuesto que Brandon pudo haber presenciado algo que no debía ver, llevándolo a desaparecer a manos de operativos encubiertos. Aunque estas teorías marginales pueden parecer descabelladas,
reflejan la profunda incertidumbre que rodea la desaparición de Brandon y la necesidad humana de encontrar explicaciones para lo inexplicable. Desde su desaparición, la familia de Brandon ha buscado incansablemente respuestas. Mesa Lofton, la novia de Brandon y madre de sus hijos, ha sido especialmente activa en mantener el caso en el ojo público. Ella administra una página de Facebook dedicada a encontrarlo, donde publica actualizaciones y solicita información de manera regular. La familia ha trabajado con investigadores privados y consultado a diversos expertos en un intento por desentrañar el misterio, llegando incluso a aparecer en programas de televisión y podcasts con la esperanza de alcanzar a alguien que tenga información sobre el destino de Brandon. En febrero de 2022, se encontraron restos humanos en la zona, que se creían pertenecientes a Brandon Lawson. Sin embargo, aún se necesitan y están pendientes pruebas de ADN. Aunque Lesa afirma, ¿quién más podría ser? Él nunca dejaría a su familia. En las tranquilas horas previas al amanecer del 14 de febrero de 2000, Asha Degree, de 9 años, se escabulló de la modesta casa familiar en Elby, Carolina del Norte. El frío invernal mordía su piel al pisar la calle desierta, llevando consigo únicamente una pequeña mochila. Nadie la vio partir, nadie sabía a dónde se dirigía y, en los años siguientes, nadie pudo explicar por qué se desvaneció en la oscuridad. Asha era una niña tímida y estudiosa de 4º grado en la escuela elemental Fawn. Sus profesores la describían como una alumna ejemplar, diligente, bien comportada y amable. En casa compartía habitación con su hermano mayor, O'Brien, en la pequeña vivienda de Oak Crest Street, en la que la familia Day había vivido durante generaciones. El día anterior a su desaparición transcurrió con total normalidad. Asha fue a la iglesia con su familia, jugó al aire libre con su hermano y ayudó a su madre con las tareas del hogar. Aquella noche, vio televisión y se acostó alrededor de las 8, arropada como siempre por sus padres, Aquila y Harry. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, Harold revisó a los niños tras un accidente automovilístico cercano que provocó un corte de energía. Ambos dormían plácidamente en sus camas. Sin embargo, en algún momento entre las 2:30 y las 6:30, Asha se levantó. Se vistió sola con unos jeans blancos y una camisa blanca de manga larga, y salió por la puerta principal hacia la noche. Cuando Aquila fue a despertar a los niños para ir a la escuela, encontró la cama de Asha vacía. Al principio pensó que quizá su hija estaba en el baño o con su hermano, pero a medida que pasaban los minutos y Asha seguía sin aparecer, el pánico se apoderó de la familia, que comenzó a buscarla por toda la casa y luego en el vecindario, llamando su nombre. Para las 6:40 ya habían llamado a la policía. Mientras la noticia de la desaparición de Asha se difundía, la unida comunidad de Shelby se movilizó. Cientos de voluntarios recorrieron la zona, registrando campos, bosques y edificios abandonados. El FBI se sumó a la investigación, incorporando perros rastreadores y helicópteros, pero no quedó rastro de Asha. Ni huellas, ni rastro de olor, nada. Luego, 3 días después de su desaparición, un camionero se presentó con una sorprendente declaración. Afirmó haber visto a una niña que coincidía con la descripción de Asha caminando por la carretera 18 alrededor de las 4 de la madrugada, en la noche en que desapareció. Le pareció extraño ver a una niña sola en la carretera a esa hora, así que se detuvo para acercarse. Pero cuando sus faros la iluminaron, ella se lanzó a toda prisa hacia el bosque y se esfumó. El testimonio del camionero fue pronto corroborado por otro conductor que también había visto a una niña en la carretera esa noche. Estas observaciones ubicaron a Asha a más de 1 kilómetro y 600 metros de su casa, alejándose del pueblo en la fría oscuridad. Los buscadores concentraron sus esfuerzos a lo largo de la carretera 18 y en los bosques circundantes.
Unos días después de la desaparición de Asha, encontraron su primera pista tangible: un lápiz, un marcador y un lazo para el cabello, en un cobertizo cercano al lugar donde se la había visto. Los padres identificaron esos objetos como suyos. El 3 de agosto de 2001 se encontró la mochila de Asha, descubierta a 42 kilómetros al norte de Shelby, durante un proyecto de construcción. La mochila, envuelta en una bolsa de plástico, contenía varios juegos de ropa y un libro de la biblioteca de su escuela. Este hallazgo profundizó el misterio. ¿Por qué había empacado una mochila a Asha? ¿A dónde planeaba ir? ¿Y por qué alguien habría enterrado sus pertenencias? A medida que avanzaba la investigación, salieron a la luz detalles extraños. Asha tenía miedo a la oscuridad y a los perros, y sin embargo se había aventurado sola en plena noche. Había estado ahorrando su mesada, pero su dinero seguía en su habitación. No se hallaron señales de entrada forzada en la casa Day, y la familia pasó múltiples pruebas de polígrafo. Algunos especularon que Asha pudo haber estado sonámbula o desorientada a causa de una lesión en la cabeza, sufrida en un accidente automovilístico el año anterior. Otros se preguntaron si alguien de su confianza la habría atraído. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses y luego en años, ninguna respuesta clara emergió. El caso ha generado innumerables teorías a lo largo de los años, algunas más descabelladas que otras. Ciberdetectives han analizado cada detalle en busca de pistas o conexiones perdidas. Algunos creen que Asha fue víctima de un depredador que pasaba por el pueblo, mientras que otros piensan que pudo haber huido de algo en casa, a pesar de que los investigadores no hallaron evidencia de abuso ni de desdicha en su vida. Teorías aún más inusuales han echado raíces en los oscuros rincones de los foros de crímenes reales. Algunos han especulado sobre la intervención sobrenatural, una entidad que se lleva a los niños, un salto temporal que transportó a Asha a otra época, entre otras ideas. Otros se preguntan si acaso se topó con algo que no debía ver. Tal vez presenció un crimen y los responsables se encargaron de silenciarla. Un rumor persistente sugiere que Asha pudo haber intentado recrear escenas de su libro favorito, The Weeping Boy, en el que un joven príncipe huye del castillo. Su hermano recordó haberla visto leer ese libro poco antes de su desaparición. ¿Podría la imaginación de una niña de 9 años haberla llevado a un peligro real? Con el paso de los años, la familia Day nunca perdió la esperanza, y la comunidad tampoco se ha olvidado de ella. Cada 14 de febrero, en el aniversario de su desaparición, se reúnen para caminar a lo largo de la carretera 18, siguiendo los pasos que podría haber dado aquella noche. Carteles con la foto de Asha aún salpican las autopistas alrededor de Shelby, con su rostro sonriente recordando a la pequeña que se desvaneció en el aire. En 2015, el FBI anunció que contaban con nuevas pistas en el caso, aunque mantuvieron los detalles en reserva. También publicaron imágenes envejecidas que muestran cómo podría lucir Asha ya adulta, con la esperanza de que alguien la reconozca. Hoy en día, Asha Degree tendría poco más de 30 años, y su caso sigue abierto, siendo una de las investigaciones de personas desaparecidas más desconcertantes en la historia de Carolina del Norte. Las preguntas persisten sin respuesta. ¿Por qué salió aquella noche? ¿A dónde se dirigía? ¿Qué le ocurrió después de internarse en esos oscuros bosques? Más allá de las leyendas y teorías extravagantes, hay una familia que sigue esperando respuestas, que sigue anhelando el regreso de su pequeña. Bajo el abrasador calor de un verano búlgaro, el joven de 28 años, Lars Matten, desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí una serie de pistas desconcertantes y preguntas sin respuesta. Su desaparición, el 8 de julio de 2014, se ha convertido en uno de los casos de personas desaparecidas más enigmáticos de Europa.
Un misterio que continúa persiguiendo a los investigadores y cautivando al público incluso una década después. Lars era un joven ordinario de Io, un pequeño pueblo en el norte de Alemania. Trabajaba en una cervecería, disfrutaba del fútbol y era conocido por su naturaleza relajada. Sus amigos lo describían como una persona confiable y sensata, sin inclinación a comportamientos imprudentes ni a fantasías desmedidas. En el verano de 2014, Lars decidió unirse a 4 de sus amigos en unas vacaciones en Golden Sands, una popular localidad turística en la costa del Mar Negro de Bulgaria. El viaje comenzó como cualquier otra escapada sin preocupaciones. Lars y sus amigos pasaban los días descansando en la playa, explorando el pueblo y disfrutando de la vida nocturna. Las fotos de los primeros días muestran a Lars sonriendo, con la piel bronceada y relajado, pero el 6 de julio, apenas días antes de que regresaran a casa, ocurrió algo inesperado. Según sus amigos, Lars se vio envuelto en un altercado con un grupo de 4 hombres, supuestamente por la discusión sobre sus clubes de fútbol favoritos en un bar de playa. Los detalles de la pelea siguen siendo poco claros, pero Lars salió del enfrentamiento con un tímpano roto. Al día siguiente, visitó a un médico local, quien le recetó antibióticos y le aconsejó no volar hasta que su oído sanara. Los amigos de Lars, manteniéndose fieles a su plan original, volaron de regreso a Alemania el 7 de julio. Lars les aseguró que estaría bien por sí mismo y que tomaría un vuelo en 1 o 2 días, una vez que le autorizaran a viajar. Esa sería la última vez que verían a su amigo. El 7 de julio, Lars se registró en el Hotel Color Varna, cerca del aeropuerto de Varna, y fue allí donde su comportamiento comenzó a tomar un giro extraño. El personal del hotel posteriormente informó que Lars parecía ansioso y paranoico. Las cámaras de seguridad captaron imágenes de Lars caminando de un lado a otro por los pasillos, escondiéndose en el ascensor y saliendo del hotel alrededor de la 1 de la mañana para regresar 1 hora después. En las primeras horas del 8 de julio, Lars realizó una llamada frenética a su madre en Alemania. Le susurró que había gente intentando matarlo o robarle, y le pidió que cancelara sus tarjetas de crédito. Preocupada, pero sin saber cómo interpretar la llamada de su hijo, la madre de Lars le reservó un vuelo de regreso a casa para más tarde ese mismo día. Lars llegó al aeropuerto e incluso visitó la consulta del médico dentro de la terminal para un último chequeo antes de su vuelo. A pesar de haber sido autorizado para volar, Lars se mostró nervioso y errático, cuestionando la medicación que estaba tomando. El video muestra a Lars luciendo agitado y temeroso, de repente saliendo disparado de la consulta del médico. Corre a través de la terminal, sale por las puertas principales, cruza el estacionamiento y se sube a una valla que lo lleva a una zona boscosa, más allá de los terrenos del aeropuerto. Esa grabación borrosa de las cámaras de seguridad es la última vez que se confirmó la presencia de Lars Matten. A pesar de las extensas búsquedas en la zona, jamás se encontró rastro de él, ni su cuerpo, ni sus pertenencias, ni siquiera una huella. Era como si Lars simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La desaparición de Lars Matten desató una investigación internacional. Las autoridades búlgaras, con la ayuda de Interpol, iniciaron una búsqueda a gran escala. Revisaron los bosques alrededor del aeropuerto, incorporaron perros rastreadores y difundieron la descripción de Lars en hospitales y comisarías de todo el país. Pero sus días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, sin que surgieran nuevas pistas. Desesperados por respuestas, los padres de Lars viajaron a Bulgaria para ayudar en la búsqueda. Recorrieron los últimos pasos conocidos de su hijo, implorando información en la televisión local y llenando la zona de carteles de persona desaparecida. Mientras tanto, en Alemania, se coordinaron con las autoridades y contrataron investigadores privados, sin escatimar gastos en la búsqueda de su hijo. A medida que se difundían las noticias de la extraña desaparición de Lars, el caso captó la atención tanto del público como de los medios de comunicación. El caso fue presentado en programas de televisión por toda Europa,
cada relato añadiendo más misterio en torno al destino de Lars. Internet también se enganchó a la historia. Surgieron foros en línea y grupos en redes sociales dedicados a resolver el caso, donde detectives aficionados escudriñaban cada detalle disponible. Las circunstancias peculiares de la desaparición de Lars han dado lugar a una multitud de teorías a lo largo de los años. Algunas se basan en posibles explicaciones del mundo real, mientras que otras se adentran en territorios más especulativos. Una teoría predominante sugiere que Lars podría haber estado sufriendo un episodio psiquiátrico severo, posiblemente desencadenado por su lesión en el oído o por el estrés de estar solo en un país extranjero. Expertos médicos han señalado que las lesiones en la cabeza pueden, en ocasiones, provocar confusión, paranoia y comportamientos erráticos. Esto podría explicar el súbito miedo de Lars y su impulsiva huida del aeropuerto. Otros han especulado que Lars pudo haberse involucrado, sin querer, con elementos criminales durante su estancia en Bulgaria. El país ha lidiado con el crimen organizado, y algunos teorizan que Lars pudo haber presenciado algo que no debía, lo que habría desencadenado su paranoia y, eventualmente, su desaparición. Sin embargo, nunca ha surgido evidencia concreta que respalde esta teoría. Una explicación más siniestra, propuesta por algunos, es que Lars cayó víctima del tráfico de personas. Bulgaria ha sido identificada como un país de origen y tránsito para el tráfico de personas, y un extranjero confundido y aislado podría considerarse un objetivo fácil, pero, una vez más, no ha aparecido evidencia que sustente esta afirmación. Como ocurre con muchas desapariciones sin resolver, también han echado raíces teorías aún más descabelladas. Algunos investigadores de Internet han sugerido conspiraciones gubernamentales o incluso la implicación de extraterrestres, señalando la naturaleza aparentemente imposible del acto de desaparición de Lars. Teorías muy inverosímiles, sin duda, pero que refuerzan el miedo humano y la curiosidad por lo inexplicable. Un puñado de escépticos incluso ha propuesto que Lars pudo haber orquestado su propia desaparición, quizá en un intento de escapar de deudas o problemas personales. Sin embargo, esta teoría no concuerda con los relatos de los amigos y familiares de Lars, quienes aseguran que él estaba contento con su vida y no tenía motivo para desaparecer repentinamente. A medida que han pasado los años, el caso de Lars Matten ha adquirido una cualidad casi mítica, con documentales, podcasts y debates en línea sobre el tema. Las imágenes de CCTV de Lars, corriendo desde el aeropuerto, han sido vistas millones de veces, y los espectadores debaten sin cesar qué pudo haber causado su pánico y a dónde pudo haber ido. Hoy, una década después de la desaparición de Lars Matten, su caso sigue abierto, pero inactivo. Las autoridades búlgaras han agotado todas las pistas, y aunque sostienen que la investigación podría reabrirse si surgiera nueva evidencia, la pista hace ya mucho se ha enfriado. Los padres de Lars no han perdido la esperanza. Continúan suplicando a cualquiera que tenga información que se presente. El caso de Lars sirve como un recordatorio contundente de lo rápida y misteriosamente que una vida puede ser trastocada en una era de vigilancia omnipresente y huellas digitales. Parece casi imposible que una persona pueda desaparecer, y sin embargo, Lars hizo justamente eso, deslizándose entre las grietas de nuestro mundo interconectado y adentrándose en el reino del misterio sin resolver. Las preguntas sin respuesta que rodean su desaparición continúan atormentando a su familia, a sus amigos y a todos los involucrados en la historia. ¿Fue víctima de un acto delictivo? ¿Cayó presa de su propio deterioro mental? ¿Sigue ahí afuera, viviendo bajo una nueva identidad? ¿O su vida llegó a un final trágico? La desaparición de Terrence Williams y Felipe Santos. A principios de los años 2000, el pintoresco pueblo costero de Naples, Florida, se convirtió en el escenario de un espeluznante misterio que continúa atormentando a sus habitantes hasta el día de hoy.
Felipe Santos, un inmigrante mexicano de 24 años, tenía sueños tan vastos como el océano que besa las costas de Nápoles. Había llegado a Estados Unidos a los 19, decidido a construir una vida mejor. Para octubre de 2003, parecía estar en el camino correcto. Había encontrado trabajo en la construcción, se había enamorado y recientemente había dado la bienvenida a una hija. Su futuro parecía prometedor. La mañana del 1 de octubre, Felipe besó a su prometida de despedida y se dirigió al trabajo en su Ford Tempo blanco de 1988. El día comenzó como cualquier otro, pero terminaría en tragedia. Un pequeño accidente de tráfico puso a Felipe cara a cara con el cabo Stephen Calkins del departamento del sheriff del condado de Collier. Testigos vieron a Calkins colocar a Felipe en la parte trasera de su patrulla. Esa fue la última vez que alguien vería a Felipe Santos con vida. Poco más de 3 meses después, la historia se repitió de una manera que erizó la piel de los habitantes de Naples. Terrence Williams, un padre de 27 años de 4 hijos, se había mudado recientemente a Florida desde Tennessee para estar más cerca de su madre, Marcia. El 12 de enero de 2004, Terrence se subió a su Cadillac y salió. Al igual que Felipe antes que él, su camino se cruzó con el del cabo Calkins. Testigos en el cementerio conmemorativo de Naples vieron a Calkins detener a Terrence, cachearlo y colocarlo en la parte trasera de su patrulla. Y fue entonces cuando Terrence desapareció sin dejar rastro. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, las familias de Felipe y Terrence se aferraron a la esperanza. Llamaron a hospitales, cárceles e incluso a instituciones psiquiátricas. Pero a medida que el silencio se prolongaba, comenzó a asentarse una aterradora realización. No se trataba simplemente de casos de personas desaparecidas. Algo mucho más siniestro estaba en juego. La investigación sobre las desapariciones se centró rápidamente en el cabo Stephen Calkins. Sus relatos sobre lo sucedido con Felipe y Terrence estaban plagados de inconsistencias. Afirmó haber dejado a ambos hombres en tiendas de conveniencia Circle K separadas, pero las grabaciones de vigilancia y las entrevistas con empleados no corroboraron sus versiones. Los registros telefónicos tampoco respaldaron sus afirmaciones de haber llamado a dichas tiendas. Cuanto más profundizaban los investigadores, más se desmoronaban las versiones de Calkins. Quizás lo más escalofriante fue una llamada grabada que Calkins realizó a la central de despachos después de su encuentro con Terrence Williams. Utilizando lo que luego se describiría como un argot afroamericano fingido y poco profesional, bromeó acerca de remolcar el Cadillac de «compadre» de Williams. El racismo casual y la insensibilidad mostrada en esa llamada dejaron atónitos a quienes la escucharon. A medida que la investigación se intensificaba, comenzaron a surgir teorías aún más oscuras. Algunos especularon que Calkins podría haber estado involucrado en lo que se conoce como un recorrido Starlight, una práctica horrible en la que los policías conducen a personas a las afueras de la ciudad y las abandonan. Otros se preguntaron si los Everglades cercanos podrían albergar secretos sombríos. La naturaleza pantanosa podría fácilmente engullir cualquier evidencia de irregularidades. También surgieron teorías aún más inverosímiles. Algunos se preguntaban si Calkins había actuado solo o si existía una conspiración de mayor alcance dentro del departamento del sheriff. Rumores de encubrimientos y muros azules de silencio comenzaron a circular. Aunque estas ideas carecían de pruebas concretas, reflejaban la creciente desconfianza y temor de la comunidad. La oficina del sheriff del condado de Collier llamó a autoridades estatales y federales para asistir. Utilizaron unidades caninas, colocaron dispositivos de rastreo en el vehículo de Calkins y realizaron exámenes forenses de su patrulla. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nunca se encontró rastro de Felipe o Terrence. El comportamiento de Calkins durante la investigación solo profundizó las sospechas. Reprobó múltiples pruebas de polígrafo y ofreció declaraciones contradictorias.
aunque cabe señalar que los polígrafos no son admisibles en un tribunal, pese a que a veces pueden resultar útiles en las indagaciones. En agosto de 2004, 7 meses después de la desaparición de Terrence, el sheriff Don Hunter despidió a Calkins, citando la pérdida de confianza en su capacidad para recordar los hechos con precisión. Sin embargo, a pesar de la nube de sospecha que lo envolvía, Calkins nunca fue acusado de ningún delito. La falta de evidencia física dejó a los investigadores frustrados y a las familias devastadas. Las desapariciones de Felipe y Terrence permanecen sin resolver. Sus destinos son desconocidos. Con el paso de los años, el caso se desvaneció de los titulares, pero para quienes estaban más cerca de Felipe y Terrence, el dolor nunca desapareció, nunca se disipó. Marcia Williams, la madre de Terrence, mantuvo cuidadosamente los objetos de su hijo, guardando un mechón de su cabello como un recordatorio agridulce del niño que perdió en México. Los padres de Felipe rezaban por respuestas, anhelando incluso el más mínimo atisbo de cierre. El caso podría haber sido completamente olvidado si no fuera por un improbable defensor. En 2012, el cineasta y actor Tyler Perry se enteró de las desapariciones y se sintió conmovido por la injusticia de todo ello. Ofreció una recompensa de $200,000 por información y utilizó su plataforma para arrojar luz a nivel nacional sobre el caso. La implicación de Perry atrajo una renovada atención y recursos, pero aún así, las respuestas siguieron siendo esquivas. En 2018, la familia de Terrence Williams, representada por el abogado de derechos civiles, B. Benjamin Crump, presentó una demanda por muerte injusta contra Stephen Calkins. Fue una jugada audaz, un intento de buscar justicia a través de los tribunales civiles donde la acusación penal había fracasado, pero incluso este atisbo de esperanza fue efímero. El caso fue finalmente desestimado por motivos procesales, dejando a las familias una vez más sin cierre. Hoy, casi 2 décadas después de que Felipe Santos y Terrence Williams desaparecieran, sus casos siguen siendo algunos de los misterios sin resolver más inquietantes de Florida. Stephen Calkins, cuyo último paradero conocido fue en Iowa, ha mantenido firmemente su inocencia. El paso del tiempo ha hecho poco para aliviar el dolor de quienes han quedado atrás. Marcia Williams aún reza por su hijo, con la esperanza de que algún día, de alguna manera, descubra la verdad sobre lo que le sucedió a Terrence en México. La familia de Felipe continúa lidiando con el dolor de su ausencia. Para los investigadores que dedicaron incontables horas al caso, la falta de resolución es una amarga realidad. El ex-sheriff Don Hunter admite que el caso nunca se le quita de la mente. Kevin O'Neill, el detective que pasó 13 años investigando las desapariciones, confiesa que aún no entiende a Calkins ni qué pudo haber motivado sus acciones. Por ahora, el destino de Felipe Santos y Terrence Williams permanece envuelto en misterio. La desaparición de David Lewis en el Panhandle de Texas, la ciudad de Amarillo, enero de 1993, comenzó como cualquier otro año. David Glenn Lewis, un abogado de 39 años y ex juez, llevaba su vida diaria equilibrando una próspera práctica legal con su participación en la comunidad y sus responsabilidades familiares. Nadie sabía que, en pocas semanas, la desaparición de David se convertiría en uno de los misterios más desconcertantes en la historia de Texas. Nacido en Borger, Texas, en 1953, David siempre había tenido la determinación de triunfar. Se graduó en Magnum Law, de la Universidad Tecnológica de Texas, cursó la carrera de Derecho, y rápidamente se hizo un nombre en la comunidad legal. Para 1986, había sido elegido juez del Tribunal de Derecho del Condado de Moore, cargo que desempeñó durante 4 años antes de volver a la práctica privada. Casado con una mujer llamada Karen, desde 1982, la pareja tenía una hija pequeña llamada Lauren. A todas las apariencias, David vivía el sueño americano.
El 28 de enero de 1993, David salió del trabajo en la firma de abogados Lara y Swindle, mencionando a sus colegas que no se sentía bien y que se dirigía a casa. Más tarde esa tarde, se utilizó su tarjeta de crédito en una gasolinera local. Esa misma noche, impartió su clase habitual de gobierno en el Colegio Hemero, finalizando alrededor de la 1. Pero esa sería la última vez que muchos verían a David actuando con normalidad. Al día siguiente, Karen y Lauren partieron para un viaje de compras de fin de semana a Dallas. David había planeado quedarse en casa, ansioso por ver jugar a sus amados Dallas Cowboys en el Super Bowl ese domingo, pero a medida que avanzaba el fin de semana, su comportamiento tomó un giro inexplicable. Un amigo de la iglesia lo vio apresurándose por la terminal de Southwest Airlines en el Aeropuerto Internacional de Amarillo, curiosamente sin equipaje. El domingo 31 de enero, un ayudante del sheriff observó a un hombre que coincidía con la descripción de David, fotografiando un Ford Explorer rojo, vehículo de David estacionado afuera del juzgado del condado de Potter. Cuando Karen y Lauren regresaron a casa esa noche, encontraron una escena inquietante. Las luces y la televisión estaban encendidas. La grabadora de video seguía registrando el Super Bowl. En el refrigerador había 2 sándwiches de pavo, y la ropa estaba en la secadora. El anillo de bodas y el reloj de David yacían sobre la encimera de la cocina, pero el propio David no se encontraba por ningún lado. Inicialmente, Karen asumió que él había ido a ver el partido con amigos o que estaba trabajando hasta tarde, pero cuando se enteró de que había perdido 2 citas al día siguiente, algo muy atípico para el meticuloso abogado, lo denunció como desaparecido a la policía. A medida que los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos de David, el caso se volvió aún más desconcertante. Descubrieron que se habían depositado misteriosamente $5,000 en la cuenta bancaria familiar el 30 de enero, y se habían comprado 2 boletos de avión a nombre de David, uno de Dallas a Amarillo el 30 y 1 de enero, y otro de Los Ángeles a Dallas el 1 de febrero. Sin embargo, dado que en 1993 no se requería identificación para viajar en avión, era imposible confirmar si David había utilizado realmente esos boletos. El Ford Explorer rojo de David fue encontrado estacionado cerca del juzgado del condado de Potter el 2 de febrero. Sus llaves estaban escondidas debajo de la alfombrilla, y su licencia de conducir, tarjetas de crédito y chequeras se encontraban todas dentro, exactamente donde él las guardaba habitualmente. En una fría noche de febrero de 2004, en las tranquilas carreteras de Haverhill, New Hampshire, se desarrolló un misterio que ha desconcertado a investigadores y al público durante más de 2 décadas: la desaparición de Maura Murray. Maura, nacida el 4 de mayo de 1982 en Hanson, Massachusetts, era la cuarta de 5 hijos en una familia unida. Destacó en lo académico y en lo deportivo durante su tiempo en la Whitman-Hanson Regional High School, lo que la llevó a ingresar en la Academia Militar de West Point. Sin embargo, después de 2 años, decidió transferirse a la Universidad de Massachusetts en Amherst para estudiar enfermería. En los días previos a su desaparición, la vida de Maura parecía transcurrir con normalidad, aunque había indicios de estrés subyacente. El 5 de febrero de 2004, una conversación telefónica con su hermana Kathleen la dejó visiblemente afectada. Aunque el contenido exacto de la charla sigue siendo desconocido, quedó claro que Maura estaba perturbada. Ese fin de semana, visitó a su padre, Fred Murray, en Amherst. Juntos fueron a ver autos y cenaron. La noche del 7 de febrero, Maura tomó prestado el auto nuevo de su padre para asistir a una fiesta. De regreso, sufrió un accidente que causó daños estimados en $10,000. Aunque Fred se mostró molesto, tranquilizó a Maura asegurándole que el seguro cubriría los gastos de reparación. El 9 de febrero, Maura exhibió un comportamiento inusual. Envió correos electrónicos a sus profesores y supervisor de trabajo,
indicando que necesitaba una semana libre debido a una emergencia familiar inexistente. Empacó sus pertenencias, incluyendo ropa, artículos de aseo, libros de texto y anticonceptivos, en su automóvil. Además, obtuvo formularios de accidentes del Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts. A las 3:15 de la tarde, dejó el campus en su Saturn negro de 1996 y se dirigió hacia el norte. Alrededor de las 7:27 de la noche, el vehículo de Maura se salió de la carretera en la ruta 112, cerca de Woodsville, un pueblo en Haverhill, New Hampshire. Una residente local, Faith Westman, reportó el accidente a la policía, mencionando que vio a una persona dentro del auto. Otro vecino, Butch Atwood, conductor de autobús escolar, se detuvo para ofrecer ayuda. Encontró a Maura alterada pero ilesa. Ella rechazó su asistencia, insistiendo en que había llamado a un servicio de asistencia en carretera, lo cual era sospechoso, dado que no había señal de celular en la zona. Atwood regresó a su casa y llamó a la policía para informar sobre el accidente. Cuando las autoridades llegaron alrededor de las 7:46 de la noche, Maura había desaparecido. El auto estaba cerrado y en su interior se encontraban sus pertenencias, incluidas las maletas empacadas, una caja de vino y una botella abierta de vino derramada. No se encontraron huellas que indicaran hacia dónde pudo haber ido Maura. Un perro rastreador siguió su rastro por una corta distancia hacia el este desde el lugar del accidente, pero lo perdió, sugiriendo que pudo haber sido recogida por un vehículo que pasaba. La investigación sobre la desaparición de Maura comenzó de inmediato, pero rápidamente se volvió compleja y desafiante. Los esfuerzos iniciales de búsqueda incluyeron a las fuerzas del orden locales, equipos de rescate y voluntarios que peinaron los bosques, ríos y caminos circundantes sin encontrar rastro de ella. Una teoría sugiere que Maura decidió desaparecer intencionalmente. Esta idea se basa en sus acciones recientes: empacar su auto, retirar $280 de su cuenta bancaria y enviar correos electrónicos sobre una emergencia familiar inexistente. Algunos creen que quería escapar de las presiones académicas y personales. Otra hipótesis plantea que Maura dejó el auto y sucumbió a las duras condiciones climáticas. Febrero en New Hampshire puede ser extremadamente frío, y la hipotermia puede instalarse rápidamente. Si Maura se adentró en el bosque, es posible que se desorientara y no sobreviviera. Sin embargo, las búsquedas exhaustivas no han encontrado restos. La ausencia de huellas alrededor del lugar del accidente lleva a algunos a creer que Maura fue recogida por un conductor que pasaba, lo que abre la posibilidad de un juego sucio. Es importante mencionar que Maura podría haber estado huyendo de problemas no revelados, ya sean legales o personales. Su padre mencionó que parecía estresada, y el incidente con su auto pudo haber aumentado su ansiedad. No obstante, no hay evidencia de que estuviera involucrada en actividades criminales serias. También existe la teoría de que Maura fue secuestrada por un desconocido. Dada la ubicación remota y la falta de evidencia física, esta hipótesis es difícil de confirmar, pero sigue siendo una posibilidad en ausencia de pruebas concluyentes. Otra idea derivada de una posible desaparición voluntaria es que Maura pretendía comenzar una nueva vida con una identidad diferente. Después de todo, llevó objetos personales y empacó su auto como si planeara irse permanentemente. Sin embargo, esto requeriría una planificación y recursos más significativos de lo que se sabe. El caso de Maura Murray permanece sin resolver, y su desaparición continúa desconcertando a investigadores y entusiastas del crimen real por igual. A lo largo de los años, su familia ha buscado incansablemente respuestas, manteniendo un sitio web y organizando búsquedas para mantener su caso en la conciencia pública.